Estimados alumnos, buenas tardes. Buenas tardes, chicos. Chicos, buenas tardes. Profesora, buenas tardes. Bien, muchachos, empecemos porque no se olviden que hoy día tienen su examen. Buenas tardes. Bueno, ayer estábamos hablando de los regímenes tributarios, ¿verdad? Habíamos hablado del régimen tributario del Nuevo RUS, del régimen especial, más conocido como RER, el régimen MIPE también, y nos quedó faltando el régimen general, ¿verdad? Bien, de acuerdo a cómo íbamos conversando, ustedes podían observar que conforme íbamos de un régimen a otro, se pagaban más Profesora, impuestos. buenas tardes. Buenas tardes, alumno. Se pagaban no solo más impuestos, los alcances eran más grandes en cuanto a los ingresos, podían emitir más comprobantes de pago y tenían obviamente una contabilidad mucho más completa porque llevaban más libros, ¿no? Bien, entonces ahorita vamos a entrar a hablar sobre el régimen general, que es el régimen que les hablaba, que es el más grande que tenemos nosotros acá en Perú. Este régimen tributario se encuentran acá las personas con negocio o las personas jurídicas que desarrollan actividades que constituyan negocios habituales tales como los comerciales, industriales, mineras, negocios de explotación agropecuaria, forestal, pesquera y de otros recursos naturales. Así también acá nosotros en este régimen encontramos las prestaciones de servicios comerciales, financieros, industriales, transportes y otros muchos más, ¿ya? También se encuentran acá otros negocios como corredores de seguros, comisionistas, las notarías, las asociaciones de cualquier profesión, así sea el arte, ciencia, oficio. Es decir, aquellas empresas que nosotros no los vamos a encontrar ubicados en los regímenes del nuevo RUS, del REI y del régimen MIPE tributario. ¿Qué ventajas nos ofrece a nosotros este régimen tributario? Pues puede desarrollar cualquier actividad de límites y sin ingresos, no hay topes. Acá la empresa puede vender 300,000, 100,000, 1,000,000, 2,000,000, 10 millones, 20 millones, bueno, no hay límite. En este caso tampoco hay, puede emitir todo tipo de comprobantes. ¿Qué hablamos por los comprobantes de pago? O sea, las boletas de venta, las facturas, las notas de crédito, las notas de débito, las guías de remisión, de remitente, las guías de transportistas, todos los documentos, todos los comprobantes de pagos necesarios pueden emitirse en este régimen. En caso de pérdidas, también podemos esas pérdidas descontarlos en utilidades futuras. Lo que es diferente si hacemos una comparación con el régimen RER. Como no tenemos declaración anual, tributamos dos impuestos, el IGB y el impuesto a la renta, en forma general. No estamos ahí viendo si ese ejercicio económico tiene utilidad o pérdida, porque no hacemos declaración anual. El impuesto a la renta de tercera categoría grava, en este caso acá, a las actividades empresariales que desarrollan tanto las personas naturales como jurídicas. Generalmente, estas rentas se producen con la participación en conjunto de capitales de inversión y de trabajo.
porque acá encontramos las empresas más grandes, entonces pues se reúnen varios socios, aportan capital para que la empresa crezca, produzca más y sea, por ende, mucho más rentable. También vamos a ver cómo es el cálculo. En el caso de las otras empresas, de los otros regímenes, yo le estaba comentando que, bueno, es un poco más sencillo porque si nosotros hablamos del nuevo RUS, solo tenemos dos cuotas, la cuota 1, la cuota 2, pagamos 20, 50 soles respectivamente y no hay ni libros obligatorios para llevar, ¿no? En el régimen especial estaba comentando que el régimen no era así. De acuerdo a los ingresos, nosotros calculamos el 1.5% del valor de venta y eso debemos pagar como impuesto a la renta. Pero en este caso del régimen general no es como en el especial, si hacemos una comparación. En este régimen nosotros vamos a tener que tener unos cálculos totalmente diferentes. ¿Por qué? Los cálculos se determinan de diferentes maneras para pagar el impuesto a la renta. Una de las formas como nosotros pagamos el impuesto a la renta es una determinación de unos pagos a cuenta mensuales que vamos a ir nosotros pagando mensual hasta poder regularizarlo cuando se cierre el año y hagamos el impuesto eh, a la renta de todo el ejercicio económico y podamos saber con exactitud cuánto es la renta obtenida o la utilidad obtenida de esa empresa y por lo tanto recién podemos saber cuánto es el impuesto a esa renta que deberíamos haber cancelado. Y para poder encontrar ese impuesto a la renta, hay los siguientes métodos. La norma en este régimen a nosotros nos habla sobre cómo determinar el coeficiente que se aplicará a los ingresos obtenidos mensualmente. Bueno, para determinar ese coeficiente, nosotros tenemos una fórmula, ¿no? Que está dada por el impuesto calculado del ejercicio anterior entre los ingresos netos del ejercicio. Al dividir esta fórmula, nosotros encontramos un factor. Ese coeficiente con decimales se redondea y nosotros, los que están tributando en este régimen, en los meses de enero y febrero, tributan con el factor encontrado a través de esta fórmula, ese cálculo. Y después, a partir del mes de marzo, calculamos ya un factor con el nuevo impuesto a la renta calculado ya. Entonces, como ustedes pueden ver, en este régimen general no va a ser el mismo porcentaje de tributar en el mes de enero, en el mes de febrero, en el mes de marzo, abril. Hay factores y esos factores se van encontrando en función de la utilidad y en función de las normas que tenemos que ir aplicando. Y ese es cuando hablamos de una empresa que ya tiene varios años de movimiento, pero también puede haber empresas que recién se están constituyendo, nuevas, y cuando recién se constituyen, desean de frente ingresar al régimen general, porque han tomado simplemente esa decisión, ¿no? De pertenecer a ese régimen. No quieren pasar por Nuevo RUS, por RER, por MIPE, no, no. Su decisión es otra para sus fines económicos que están buscando de frente. Dicen, yo deseo comenzar a tributar en el régimen general.
Entonces, ante esa decisión que toma ese contribuyente de tributar en ese régimen y como es nuevo, recién va a empezar sus operaciones, solo en esos casos ese contribuyente va a poder tributar sobre sus ingresos el 1.5%. Bueno, entonces, como ustedes pueden ver, no es complicado los cálculos, sino que es un poco diferente si lo comparamos con los otros regímenes, ¿no? Claro está que todos los regímenes tributan mensualmente. Terminado el mes, tienen la obligación de pagar sus impuestos al siguiente mes, de acuerdo a un cronograma, a no ser que haya habido alguna excepción, como es ahorita en el caso de la cuarentena en la cual estamos pasando, que no es un caso normal, usual, donde nuestros cronogramas de vencimiento han sido postergados hasta el mes de junio, porque ¿qué es lo normal? Nosotros tenemos el periodo de enero, terminado el periodo de enero, tenemos que tributar en el mes de febrero, de acuerdo al cronograma. Todas las operaciones del mes de febrero debemos de tributarlo en el mes de marzo, pero por este problema de la pandemia que estamos viviendo, ha habido una excepción y han sido aplazados este cronograma de vencimiento al mes de junio, pero no siempre se da así. Lo normal es, terminado un mes, al mes siguiente, tributar los impuestos respectivos que corresponden pues del IGB, del impuesto a la renta, que tributan todos los regímenes de los cuales hemos hablado, pero solo hay dos regímenes que aparte de tributar mensualmente, terminado el ejercicio económico, que termina el 31 de diciembre, tienen la obligación el siguiente año, elaborar la declaración anual, ¿no? En este caso, este régimen general tiene también su declaración y pago de impuesto dentro del plazo que previsto en el cronograma de pagos mensuales, de acuerdo al último dígito de su RUC. Y aparte va a tener que hacer su declaración anual. Hay un cronograma de pagos de los impuestos de acuerdo al último dígito del RUC. Todos los contribuyentes al ir a la SUNAT les emiten un RUC en cual tiene un número de 11 dígitos y de acuerdo al último número del mismo hay un cronograma pues de pagos mensuales como fecha última, pero eso no quiere decir que yo pueda pagar al siguiente mes pues el 1 o 2, porque si el mes termina el 30 o el 31, a partir del 1 o 2 del siguiente mes, puedo tributar sin ningún problema. Lo que pasa es que la SUNAT a nosotros, de acuerdo a este cronograma, nos da un plazo más. En algunos casos es el 8, el 10, el 12 del siguiente mes. Pasado ese plazo ya estaríamos en infracción. Bien, pero aparte les estaba comentando que este régimen general y el régimen MIPEM van a elaborar una declaración anual. Cada año la SUNAT va a emitir una resolución donde va a fijar el cronograma máximo, el calendario en el cual debe ser presentada esta declaración anual. En esta declaración anual se consolida todo el ejercicio que ha terminado el ejercicio anterior y podemos determinar una utilidad o pérdida tal vez, dependiendo cómo las operaciones se han llevado, pues, ¿no? Entonces,
después de haber ejecutado los pagos mensuales del impuesto a la renta, la declaración anual tiene todo un procedimiento para el cual nosotros, bueno, en mi caso no es el curso que yo les voy a determinar qué puntos y comas tendremos que tener en consideración. Les comenté que nosotros estamos tratando estos regímenes porque nos vamos a encajar en la elaboración y el conocimiento que deben ustedes tener de los comprobantes de pago. Y por lo tanto, ustedes tienen que saber qué comprobantes de pago se emiten en cada régimen. Y también, bueno, tienen que saber un poco elemental de los conocimientos en cuanto a la declaración del IGB, el impuesto a la renta. Por decir, la declaración mensual en el IGB, la declaración mensual se lleva a través de una plataforma que está que nosotros lo podemos encontrar en la página de SUNAT. Se llama Declara Fácil y que normalmente uno ingresa con su clave SOL. El RUC, si bien lo tenemos nosotros en la SUNAT, tenemos la facultad, cada contribuyente, de solicitar su clave SOL. ¿Qué nos facilita esta clave? Que nosotros desde nuestro lugar donde labora la empresa, a través de la página, el portal de SUNAT, ingresemos con esa contraseña y en esa página vamos a ir como contribuyentes declarando nuestras declaraciones mensuales, tanto del IGB como del impuesto a la renta. Podemos también observar la cuenta de tracciones, qué cantidad de dinero tenemos en el Banco de la Nación. Con ese mismo efectivo que tenemos en el Banco de la Nación, vamos a proceder a hacer nuestros pagos de impuestos. Entonces, nos ayuda mucho, porque en la aula de SUNAT, nosotros vamos a hacer a través del formulario pagos, varios, vamos a poder pagar también los impuestos. Normalmente puede uno ir a un banco y con ese formulario de pagos varios, simplemente paga el impuesto que está pendiente con una debida codificación. Si vamos a pagar el impuesto general a las ventas, el código será el 1011. Si vamos a pagar impuesto a la renta, 3031. Hay una tablita en el cual nosotros nos guiamos, donde podemos saber los códigos para pagar cada impuesto de acuerdo a los regímenes tributarios, porque los códigos no son los mismos. Si yo voy a pagar un impuesto a la renta de régimen general, usamos un código 3031, pero si es de un RER, es 3111. Entonces, en esa tablita tenemos nosotros que manejarlo bien para poder tributar adecuadamente y pagar correctamente y después no tengamos cobros porque aparentemente no hemos pagado un impuesto. Y no es que no hayamos pagado un impuesto, porque a lo mejor a la hora que hemos ido a cancelar el impuesto, nos hemos equivocado en el número del código que debimos haber colocado a la hora de pagar, ¿no? Entonces es muy importante saber usar la tablita de la declaración de pagos, el formulario de pagos varios. A la espalda del formulario están todos los códigos para no equivocarnos en el código. Y como lo estaba comentando, que también mediante la declaración y pagos IGB, declaración simplificada, formulario virtual 621, también podemos hacer la declaración y pagar. Para usar esta declaración simplificada del IGB renta mensual,
no se debe tener, no debe ser sujeto de retención o percepción del IGB en el periodo tributario en el que se va a registrar la declaración. También va a haber momentos en que tal vez no hay movimiento, como es en el caso el mes pasado, que hay muchos negocios que obviamente no están funcionando, entonces por el mes de abril, pues tributarían con ingresos cero, compras ceros, ¿no? Ahí no habría nada que pagar y tal vez si este mes de mayo tampoco no tienen ingresos o compras, tributarían de la misma manera, cero, cero. Pero de todas maneras tienen la obligación de presentar el documento, la declaración en cero a través del aula virtual de SUNAT. Eso tiene que quedar muy en claro, muchachos, porque no vaya a ser que ustedes tengan un negocio o estén trabajando en alguno de ellos y ustedes digan, no, ya no hay movimiento, no estamos vendiendo nada. El hecho que no vendan nada, uno tiene la obligación, por lo menos, de declarar a la SUNAT que ese mes no hemos vendido o no hemos comprado y en la declaración simplemente colocamos cero, que significa que no había movimiento, pero sí tenemos la obligación de emitir la declaración, porque con la declaración nosotros informamos. Sí, muchachos, hasta ahí más o menos. Espero que sí lo estén cogiendo un poquito el timón, como se dice a este régimen, es que en toda la carrera vamos a conversar de ellos, de estos 4 regímenes. Y después también van a poder ver y estudiar este régimen general en una forma mucho más amplia. ¿Por qué? Porque en este régimen vamos a estudiar cómo se va a calcular el impuesto anual a la renta que les estaba diciendo que se presenta al siguiente año después de haber terminado un ejercicio económico, ¿no? Por decirte, del año pasado terminó en diciembre, los primeros meses de este año es el tiempo para presentar, de este año 2020 también, el siguiente año, los primeros meses, es el tiempo para poder elaborar la declaración anual y poder saber con exactitud si la empresa ha ganado o ha perdido y cuál es la cantidad, pues, ¿no? Y en función de eso podemos calcular cuánto ha sido el impuesto a la renta total de todo ese ejercicio económico. Para poder nosotros calcular ese impuesto, hay unas características que tenemos que tener presente. Más que características, tenemos una norma que se llama Ley del Impuesto a la Renta, en cual nos da las pautas que debemos considerar y tener presente para poder calcular bien ese impuesto a la renta. En este caso, nos dicen a nosotros cómo podemos determinar la renta bruta. La renta bruta está constituida por el conjunto de ingresos afectos al impuesto en el ejercicio gravable. Y para este impuesto nos dicen a nosotros que requisito indispensable para poder pasar un documento como un gasto de la empresa, tenemos que tener en cuenta que cualquier comprobante de pago, así sea una factura, una boleta, un ticket, tiene que ser un gasto o un costo necesario, indispensable para producir los ingresos para que esa empresa se mantenga. Por eso es que uno tiene que tener un cuidado en los comprobantes de pago que a veces simplemente pues solicitan en muchas ocasiones solo con el RUC para bajar estos impuestos y no es así porque
Acá tenemos una norma que nos dice, ese gasto, ese costo tiene que ser necesario, indispensable para que esa empresa pueda funcionar. No solo eso, también nos dan a conocer que al momento de que nos emiten a nosotros un comprobante de pago, sea una factura, sea una boleta, un recibo de honorario, una nota de débito, nota de crédito, nosotros tenemos que ver que ese comprobante esté habido. Y para eso, ¿cómo nosotros podemos saber, en pocas palabras, si ese comprobante de pago está bien? Pues, y va a servir para la empresa. Nos llama a que nosotros tendríamos que entrar a la página de SUNAT y en un icono vemos simplemente si ese RUC está habido, qué condición tiene. Entonces, donde el icono donde nos dice consulta de RUC, nosotros entramos, digitamos el número de RUC y automáticamente pues nos va a salir una pantallita en la cual va a decir la razón social, mm, qué fecha se constituyó, qué regímenes tiene, si puede emitir boleta, factura, guía, y si esa empresa está vida, estallada, ubicada, ¿no? Y si cumple todos esos requisitos, nosotros vamos a decir muy bien, ya es un primer paso que ese comprobante de pago sí lo podemos contabilizar. Pero si nosotros vemos en la página de SUNAT que ese comprobante dice no ha habido, no hallado, no ubicado, por más que tengamos el comprobante, no podemos registrarlos en la contabilidad porque no cumple un requisito formal que es necesario para poderlo registrar. Así también tenemos que verificar en la página de SUNAT si ese RUC no ha sido dado de baja su inscripción, porque a veces, bueno, pues uno tiene un negocio y por X motivos puede estar funcionando un año, 2, 3, ven que no hay negocio y decida cerrarlo, y al decidir cerrar, pues uno tiene que comunicar la baja a SUNAT. Y también al comunicar la baja, se dan de baja también sus comprobantes. Si estaba en el régimen especial, obviamente tendrían que dar de baja pues las facturas o boletas, ¿no? Y todo eso figura en la página de SUNAT. Por eso es muy importante revisar los documentos, los comprobantes de pago en la página de SUNAT. Y también ese es uno de los requisitos. Y otro de los requisitos es también ver, pues, si ese comprobante, lo que se ha adquirido, ha sido un costo o un gasto para la empresa. Ya ustedes creo que si bien son el primer ciclo, ya deben más o menos, por ahí les deben haber comentado que viene a ser un gasto, que viene a ser un costo, hay que saber un poco las diferencias para poder registrar los comprobantes de pago. Como un pequeño ejemplo, ¿no? A ver, normalmente a veces se preocupan por sacar facturas de restaurantes y resulta que el gerente se va con su familia, pues, pero a pasear, a disfrutar ellos o algún viaje y quieren pasarlo por la empresa, pues, pero ese comprobante que refleje ese hotel de las 5 personas, por decir, que estuvieron en Miami, no puede contabilizarse en la empresa, porque no ha sido un costo o un gasto necesario para que siga el funcionamiento de la empresa, sino que en muchas ocasiones traen esa documentación los dueños para que ellos bajen impuestos y no paguen mucha utilidad, ¿no? Y por eso es la norma donde nos observa en qué ocasiones
un comprobante de pago está correctamente emitido y cumple pues los requisitos y en qué ocasiones no. Y todas estas consideraciones nosotros tenemos que tener cuidado al pertenecer a este régimen general donde hay una ley del impuesto a la renta. Exclusivamente en el artículo 37 de esta ley nos da las pautas que nos permiten sustentar el gasto o el costo para los documentos que se emiten en la empresa. Así también nos permiten considerar algunas depreciaciones, algunas amortizaciones, pero todo esto es en base a una ley, a la ley del impuesto a la renta y no solo a la ley, a la reglamentación de la misma, ¿sí? Entonces, como ustedes pueden ir viendo, es un poco totalmente diferente a los regímenes anteriores, ¿verdad? Que hemos estado tratando de conversar de los otros regímenes. Bueno, en este régimen también es importante que ustedes tienen que tener conocimiento que las tasas para determinar este impuesto a la renta anual tienen sus porcentajes, ¿no? Por decir, normalmente hace tiempo siempre era el 30%, después bajó al 28% y en día nuestra tasa de impuestos es el 29.5%, lo que nosotros calculamos. Y el IGB también, que es el 18%. Ahora en este régimen general también nosotros llevamos una contabilidad completa. Y al llevar esta contabilidad completa, necesitamos llevar varios libros contables y en este caso, de acuerdo a los ingresos brutos superiores a 1.700 unidades impositivas tributarias, se va a llevar los libros de registro de ventas o ingresos, registro de compras, libro diario, el libro mayor, libro de inventarios y balances, el libro caja y bancos. También de corresponder a los contribuyentes están obligados, hay también el libro de retenciones, libro de registro de activos fijos, registro de costos, libro de registro de inventarios permanentes en unidades y el otro libro conocido como registro de inventario permanente en unidades valorizadas. Entonces, esto es a grosso modo, poco en síntesis, los 4 regímenes tributarios. Entonces, creo que con esto, la clase de ayer me hicieron una pregunta muy interesante, me gustó la pregunta. ¿Cómo sé a cuál de estos regímenes me conviene inscribirme en la SUNAT para poder tributar? La respuesta más que todo está en función del negocio, del giro del negocio, cuánto es una proyección de ventas o ingresos, qué documentos necesitan ustedes emitir para este negocio y cuáles son sus expectativas también. ¿Sí? ¿Preguntas hasta ahí, muchachos? Estimados alumnos, ¿alguna inquietud? Les comenté, No, profesora. Bueno, yo. les comenté que todas las clases se cuelgan en el aula virtual del instituto, en los cursos respectivos. Y ahí también hay un icono que si ustedes tienen alguna duda, adjuntan su pregunta en preguntas al video. Y después nosotros contestamos las mismas, ¿no? Pero bueno, esto es lo que hemos necesitado nosotros conversar de estos 4 regímenes. Ya con el conocimiento de estos regímenes, ustedes ya van a poder
decidir de ustedes tomar la decisión de hacer un negocio, en cuál de estos van a poder ubicarse o desear tributar. Y también después vamos a comentar cómo vamos a poder elaborar una factura, una boleta, unas guías, porque cada comprobante de pago tiene una reglamentación, así como estamos hablando de los regímenes que tienen unos porcentajes para tributar, tienen unos porcentajes de impuesto a la renta para poder eh, calcular el impuesto, también así para el impuesto general a las ventas, y con esos porcentajes van a poder hacerse una declaración correcta y pagar los tributos de acuerdo al régimen tributario. Así también lo mismo después vamos a ver en los comprobantes de pago. Muchachos, preguntas hasta acá. Creo que también en el caso de la tarea, ¿hasta cuándo tienen para presentar su tarea, chicos? ¿Ya lo presentaron? ¿Ya juntaron su tarea todavía, muchachos? Sí, profesora, había plazo hasta ayer antes de las 12 nada más. ¿Ah, sí? Es que Profesora, la manera Profesora, para que ustedes estudien. Sí, Claro, porque hoy es profesora, el examen. Hoy es el examen a las 4. sí, no, el examen, Un cuestionario, perdón, sí, cuestionario, sí, algo sí, así. sí. Les dije que va a ser a las 5:30 porque nosotros todavía tenemos clase. Ahorita, por decir, faltan 2 minutos, el Zoom se va a Ah, cortar, 10 minutos graba, desempaqueta y volvemos a ingresar para absolver todas las dudas hasta las profesora, 5:10, en que van a quedar expeditos de consultas para poder proceder después a dar su examen sin ningún problema. Y mientras tanto, si ustedes ya han ingresado su tarea, porque al hacer su tarea han tenido que leer un poco más también de estos regímenes para que puedan hacer su sí. comparación, ¿verdad? Sí, profesora. Y eso les ha demandado que lean, que estudien. profesora, Sí. yo hoy día me levanté temprano a realizar la tarea, pero ya no había tiempo, decía que estaba retrasado. Como ayer dejó la tarea, pensé que era para hoy día, pero mayormente dejan un día o hasta una semana para realizar trabajos, ya que son varios cursos, Sí, pues, no, lo que pero pasa es me que había cerrado. claro, lo que pasa es que como les dije, estaba colgado desde el domingo. Y la semana pasada les dije, chicos, yo Sí. cuelgo los domingos, tienen, si pueden, lo ven el domingo, sino el lunes, martes, miércoles, sino que están mal acostumbrándose. Ustedes lo ven recién el miércoles en la tarde a la hora que hablamos, ¿ven? Y eso no es bueno. profesora, Bueno, a ver, escuchen. Terminando porque voy a tener 10 minutos de corte porque se graba, vamos a volver voy a aperturar y voy a hacer la excepción de un día más, ¿correcto? Lo que quiero es que más que todo se acostumbre, porque si yo les dejaba este tema, por decir, hasta el domingo, ustedes recién lo comienzan a desarrollar mañana o pasado, pero ¿cómo hubieran rendido hoy día un examen? Pero así ustedes han tenido que trabajar el martes, ayer un poco más, hoy día, y ya conocen más el tema y podemos hablar con Sí, conocimiento. profesora, ¿Ya? disculpe, sino que No, no, tal no hay vez en problema. No algunos hay sí, sea problema, mala costumbre, pero también hay otras tareas que sí, nos sí, dejan sí. foros, exámenes y es varios, se junta todo, entonces no se puede realizar al instante todas las tareas. No, no hay problema. Yo voy a aperturarlo hasta Ya, mañana, como profesora. les digo. La finalidad más que todo era para que ustedes estudien. Y si han hecho ese trabajo, han estudiado. Y hoy día ya podemos hablar más temas, porque han estudiado, pero ayer yo me di cuenta que nadie había leído nada, ¿ve? Entonces, si ustedes no leen nada, yo estoy conversando y están un poco ustedes, pues, en la luna, como se dice, pero en cambio ahora ya no, ya han leído, han hecho, ya podemos, de acá a la siguiente clase.